Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estamos en vivo aquí a través de las redes sociales de APAC TV en este Yactap informativo de este día lunes, ¿cuánto contamos hoy? 26 de mayo del 2025. ¿Cómo están amigos? Para mí es un gusto estar con ustedes en compañía de, de todos ustedes quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Aprovecho el momento pues para solicitarles que puedan seguirnos tanto en Facebook como en YouTube. Por ahí estamos teniendo un contenido bueno, de algunas comunidades de la zona urbana, rural, de aquí del cantón Otavalo. Les voy a comentar, antes de presentarle a la persona que nos acompaña en el día de hoy, pues les comento que hoy estuvimos desde Natabuela, donde el pueblo Natabuela pues dio a conocer justamente las fiestas del Inti Raymi, que van desde el 31 de mayo hasta el 15 de julio, así que ya se están preparando algunas comunidades para esta gran celebración que viene ya en junio. Algunos se adelantan, y así que para que estén pendientes también de nuestras transmisiones. Mañana también vamos a hacer la transmisión, la cobertura desde el pueblo Caranqui, así que en la ciudad de Ibarra. Muchísimas gracias a quienes están en nuestra compañía. Algo importante que se va a desarrollar aquí en Otavalo es la elección del Cabildo Quichua. Ya les vamos a comentar un poquito los antecedentes. Hemos tenido diálogos cercanos con esta institución, estos representantes, quienes velan por el bienestar del pueblo quichua aquí otavaleño. En este caso, pues como un poco de antecedente, el día viernes se realizó una marcha exigiendo la seguridad, y precisamente fue el Cabildo Quichua una de los participantes de esta organización, de esta marcha. Y bueno, eso no es el único las únicas obras que han desarrollado aquí en el cantón Otavalo, así que eso vamos a comentarles cuáles son las labores que se toma esta importante institución, y más que todo para que puedan un poquito más saber de las elecciones que se van a dar el próximo 29 de mayo, el próximo jueves, justo aquí en la Plaza de Ponchos. Para eso pues le voy a saludar la presencia de Lizeth Imbaquingo. Ella es coordinadora de las elecciones. ¿Cómo está, Lizeth? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por el espacio que nos brindan siempre a APAC TV. Gracias también a todas las personas que saben estar pendientes también de las actividades del Cabildo. Y antes de nada, pues de comenzar con este diálogo, agradecerle también a todas las personas que se sumaron el día jueves al llamado que se hizo para lo de la seguridad. La verdad era un llamado a toda la ciudadanía en contra de la delincuencia, y hubo una presencia masiva, y agradecerle a cada persona que estuvo ahí, y eso sobre todo en este momento. Justamente, pues el Cabildo Quichua era una de las instituciones que se puso al frente para esta marcha pacífica exigiendo seguridad, pero sabemos que hay otros roles del Cabildo. No sé si nos puede comentar un poquito antes ya de darles a conocer cuándo se van a desarrollar las elecciones, y más que todo, o sea, los requisitos para las personas que pueden participar, por favor. Sí, bueno, nosotros como Cabildo Comunitario acá en la parte urbana, también como recalcar esta parte, que somos los únicos que somos dentro del país de Ecuador. Se ha tratado de que también se pueda hacer en diferentes lugares de aquí del país, así que se ha conversado con algunos cantones, algunos cabildos, digamos, para que también puedan tenerlo en la ciudad, porque justamente algo que se ha podido como presentar es la justicia indígena, el derecho propio como algo dentro de las comunidades urbanas también, que son importantes. A la final también dentro de las comunidades de la urbe vivimos quichuas de diferentes pueblos, y creo que es importante recalcar eso. Bueno, el trabajo del Cabildo, como muy aparte también de la justicia indígena, la seguridad, tiene el trabajo tanto en lo comercial, tiene el trabajo también en la parte de poder desarrollar proyectos sociales, se pueda también generar acuerdos con diferentes instituciones, lo cual se ha venido haciendo igual con la Universidad de Otavalo, con organizaciones internacionales, en este caso con el último que hicimos con Plástico, que fue justamente un lanzamiento para los recolectores de cartones y de todo lo que es reciclable, ¿no? Entonces, y también tienen un trabajo que están haciendo
en cuanto a plástico dentro de la laguna de San Pablo y bueno, entre algunas cosas más que se ha venido haciendo para beneficio de la comunidad. Justamente algo que mencionó, que Otavalo es dentro de las únicas ciudades que tienen, no sé, consejo de gobierno quichua dentro de la zona urbana, pero por lo general vemos que estas organizaciones están únicamente en las áreas rurales, ¿no? En las áreas comunitarias. Cuénteme los retos justamente de esto, de que se pueda aplicar, administrar, por ejemplo, la justicia indígena en el área urbana. Sí, bueno, siempre hemos sido, digamos que, calificados como únicos, sí, vuelvo a repetirlo, pero justamente el vivir en la urbanidad nos da también esto de poder convivir con diferentes pueblos, diferentes nacionalidades, ya no solamente quichua, sino también ya afros, también, también mestizos, hay de otros países que también viven ya acá, siendo una Otavalo tan cosmopolita, entonces empezamos como a tener como toda esta variación y justamente ahí está el reto, ¿no? De que se pueda construir comunidad también en una ciudad, lo cual es bastante importante. Yo siempre he recalcado que el tejido comunitario, el tejido social es algo que se debe marcar aquí y pues creo que poco a poco se ha venido como trabajando en eso. Y ya vamos a terminar también nosotros nuestro periodo dejando también una base ya para que pueda seguir el siguiente cabildo también trabajando en esa misma base y hasta muchísimo mejor. Así es, así es. Por eso cuénteme que el próximo 29 de mayo, el jueves, pues se va a realizar esta elección del nuevo cabildo o quizás la posibilidad de reelegirse. Cuénteme por favor los antecedentes, un poquito de cómo se está desarrollando este proceso electoral. Sí, bueno, cabe mencionar que hemos hecho los acercamientos, bueno, mi persona como coordinadora en este momento para las elecciones, al igual que hace 3 años se ha hecho el acercamiento con el CNE para que ellos puedan estar también presentes, para que puedan ver lo que se hace, ellos vendrán como vedores, vendrá una persona, pues también se va a tener las cajas, los biombos, perdón, que se llaman así, pues otras cositas más que desde el CNE mismo se envían, ¿no? Para que haya transparencia y democracia, sobre todo en las elecciones, porque muchas veces suelen decirnos que nos hemos escogido entre nosotros nomás y justamente también les decimos que desde el periodo anterior que estuvo mi compañero Rumi ahí para este nuevo periodo que ahora ya estamos terminando, ya lo habíamos hecho al aire libre, que fue en esa ocasión en el pasaje Moreano. Esta vez vamos a hacerlo en la pelota de mano, por lo cual sigue siendo abierta la convocatoria para todos los quichuas urbanos quienes residen en la parte urbana, porque eso también ha sido una constante pregunta de que si es que pueden y por qué no vienen desde las comunidades rurales, por qué no pueden venir desde otros lados. Y pues como yo siempre les he recalcado también, es que netamente este cabildo es de la parte urbana, por lo cual sus comuneros son de la parte urbana, por eso no es que no pueden venir desde otros lados. Y pues obviamente en otros lados también llevan su gestión comunitaria, los cabildos ahí ya representados desde ahí. Eso un poco, perdón, se ha venido trabajando, bueno, también en nuestros estatutos de todo lo que se debe hacer y no tenemos un reglamento como tal, me vale la pena recalcarlo aquí, es algo que estamos dejando en constancia también para que el nuevo cabildo que venga lo pueda hacer porque es necesario, lo hemos visto y pues obviamente como digo, aquí la veeduría del CNE creo que es más y pues también sobre todo con los comuneros de aquí de la parte urbana para que podamos hacer estas elecciones. Justamente, ¿cómo podemos saber las personas que están participando para la elección? ¿En ese momento se las designa? Háblame del proceso, por favor. Claro, bueno, como les comento, no tenemos un reglamento como tal, así que se puede como llevarse de la manera en que se lo ha venido llevando durante estos años, que ha sido elegido o nombrado en ese momento la persona que ven, que esté sentada ahí, que venga, puede ser puesto por una persona que se levante, emocionado por una persona que diga, ¿saben qué? Me parece que tal persona
nos puede ayudar en este puesto, como la presidencia, vicepresidencia, la secretaría, la tesorería y pues obviamente las 8 secretarías más que hay, ¿no? Son 12 personas, también me olvidaba de recalcar que se eligen en esta ocasión también y se emociona en el momento, ¿no? Obviamente entendemos que para estas elecciones ya hay algunos nombres. Ahí las veremos, como digo nuevamente, acá no tenemos una lista acá, otra lista acá, por lo cual en el momento se va a llevar a cabo de qué manera se puede hacer para que, digamos, sean elegidas las personas también, pero obviamente siempre va a haber la moción, eso sí es importante recalcar, tiene que haber la moción de alguien que emocione a la otra persona, disculpen la redundancia ahí, para que pueda ser parte del cabildo y obviamente está en la persona que acepte también, porque no debe ser una obligación, sino más bien también querer colaborar con la comunidad, que es lo más importante. Pero quizás deben existir algún tipo de requisitos para formar parte de este cabildo. ¿Cuáles son? Sí, bueno, sobre todo para el presidente, él debe ser bilingüe. Perdón, voy a verla acá. El perfil de los candidatos a la presidencia del Cabildo de la Comunidad sí está puesto en los estatutos. Lo voy a recalcar de nuevo en el capítulo 4. El perfil del presidente o presidenta es ser bilingüe, quichua, castellano, es algo importante y creo que desde ahí también parte mucho de este estatuto que fue hecho desde el principio, ¿no? De quien estuvo también a la cabeza en ese entonces y de sus secretarías. ¿De qué es importante? Porque si no, como nos decían por ahí, no sería cabildo quichua, sino solamente sería un cabildo urbano. Y hay que empezar también uno a denotar la importancia de lo que es el quichua también. Debe haber participado activamente en los distintos espacios de la comunidad quichua. Y por último, ser consecuente con la reivindicación de los principios y valores culturales del pueblo quichua otavalo. Eso debe ser para ser presidente del Cabildo Quichua Otavalo. Debe tener esos 3 requisitos. ¿Nos puede explicar un poquito más sobre el último punto? Ser consecuente con la reivindicación de los principios y valores culturales del pueblo Quichua Otavalo. Hablamos justamente de los valores que tenemos igualmente acá en nuestro estatuto, que son, acá está. Tienen que tener respeto y consideración a las autoridades, contribuir al mantenimiento de la paz y la armonía y la seguridad al interior de la comunidad, deben participar en las actividades organizadas por las autoridades comunitarias, velar por las acciones que se desarrollen, mantener y defender la integridad de los espacios y bueno, eso entre algunas más. Ajá. Recalcar que esta votación, esta elección es únicamente para el sector urbano. Quizás nuestros amigos no se dan cuenta un poquito de qué sectores son. En este caso serían las parroquias pertenecientes a San Luis y el Jordán. Claro, todos los que vivan dentro de acá de la parte urbana, hablamos de las ciudadelas, también de los barrios, quienes estén viviendo ahí, pero volver a recalcar, son quichuas, ¿no? Los que deben venir a votar. Así que a nuestros amigos, pues, que nos estén viendo, que este próximo jueves se va a realizar esta importante elección del Cabildo Quichua. Por favor, la hora, el horario un poquito, ¿cuánto piensan demorarse? Si va a ser una reunión, va a ser todo el día. Bueno, va a ser nuevamente el jueves 29 de mayo, va a comenzar a las 5 de la tarde. Como bien sabrán, nosotros máximo nos demoramos 15 a 20 minutos en comenzar, así que más bien les pedimos puntualidad, que estén ahí y pues nosotros aspiramos, bueno, primero se va a hacer una rendición de cuentas, se va a mostrar todo lo que se ha hecho también mediante fotos y pues de ahí ya se vendrá haciendo lo que es la elección del cabildo. Esperamos, auguramos en realidad que no sean más de unas 2 horas, que sería exagerando también, obviamente, dependiendo de cómo la comunidad esté dispuesta a votar, no votar, de participar, de no participar. Creo que eso también es importante. ¿Cómo ha sido la invitación? ¿Cómo se está manejando el proceso de socialización de este proceso electoral? Bueno, lo hemos hecho durante ya hace un mes el llamado a las votaciones, el llamado para el nuevo Consejo del Cabildo por redes sociales. En este momento ya lo estamos haciendo
ya con unos días de anticipación para que la gente no se olvide mediante los medios de comunicación, que nuevamente le agradezco a PAC TV que nos está brindando este espacio. Y mis compañeros en los espacios en los que se encuentran vuelven a hacer la invitación, como fue el día jueves que tuvimos el llamado por la seguridad. Ahí volví a recalcar que el día jueves 29 de mayo vamos a tener las elecciones y que es importante la participación. Así que hemos visto todas esas maneras, en todas las que se pueda, y pues obviamente el decir a nuestras familias, el boca a boca con los vecinos, que como nuevamente lo vuelvo a decir, es importante la participación de todos. No es algo que solamente sea para ahorita, sino que es un beneficio para la comunidad como tal. Por favor, la invitación para que estén pendientes este jueves. En caso de que llueva, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros no tenemos... vamos a estar con carpas, también vamos a tener sillas, así que no se preocupen. Nuevamente el día jueves 29 de mayo a las 5 de la tarde en la pelota de mano hacemos la reiterada invitación a toda la comunidad urbana, a toda la comunidad quichua urbana para que asista a las elecciones del nuevo cabildo. Listo, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Lizeth Imbaquingo, ella es coordinadora de las elecciones que se van a dar justamente el jueves 29 de mayo. Así que por ahí a nuestros amigos no se olviden que tienen una cita, esta es importante organización dentro de aquí, de la zona urbana de Otavalo. Pues como ustedes sabrán es bastante importante el trabajo que realizan aquí dentro de Otavalo. Mi nombre es Pamela Benalcázar y ha sido un gusto para mí estar en vivo con ustedes a través de las redes sociales de APAC TV, aquí en Yactap Informativo. Sigan en compañía de APAC TV, que tengan una buena tarde. Hasta luego.